el reino de las tinieblas. Y Satanás es un estratega, ¿sí? Él es un estratega, no es Dios, o como se dice a veces, no es don diablo, no lo sabe todo, ¿sí? Pero es un estratega, amén. Y él busca establecer su cultura, su forma de pensar, ¿sí? Que es totalmente torcida a los principios de Dios en los territorios, amén. Entonces para eso está la iglesia, para conquistar el territorio donde él se siente dueño, ¿sí? Entonces la iglesia no debe ser, no debemos de concebir o de aceptar la idea de que la iglesia, ¿sí? O de que en una ciudad donde está una iglesia, ¿sí? No pueda reinar Jesús. Y es una vergüenza de verdad que haya muchas iglesias y la ciudad esté peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la iglesia esté gobernando en su palabra, ¿sí? O que Dios esté reinando, como ahorita decía Héctor, a través de un gobierno que Él establece, que es su iglesia. ¿Está claro? Bueno, entonces sí, existe ese gobierno espiritual, ¿sí? Reyes o principados que están específicamente sobre territorios, ¿sí? Y que su intención es conquistarlo, someter a las almas y oponerse al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces Herodes era un rey, sí, que ahorita lo vemos como en un sentido espiritual, ¿sí? Un principado que está sobre Judea, ¿sí? Y que está oponiéndose a la iglesia, ¿sí? En el principio del capítulo 12 él empieza a perseguir a los cristianos, ¿sí? Y empieza a matar a parte de los líderes de aquel tiempo, a Jacobo, ¿sí? Encarcela a Pedro y maltrata a gente de la iglesia, ¿sí? Y empieza a golpear y encarcelar a siervos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? ¿Sí? Que un principado pueda tener influencia sobre la iglesia, ¿sí? Esto sí es posible, amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de impedir, amén, a toda costa, que él no tenga influencia sobre el cuerpo de Cristo. Porque si lo logra tener, no lo vamos a poder enfrentar. Amén. Decía el pastor ayer que si él tiene, nosotros tenemos parte en él, ¿sí? No lo vamos a enfrentar, no lo vamos a poder vencer. Amén. Entonces no podemos tener ningún parentesco con el diablo o con nuestro enemigo y querer enfrentarlo. Sí, decía ahorita Héctor, unos hombres querían así enfrentar a los demonios, cayeron avergonzados, porque es imposible enfrentarlo con sus estrategias. Por eso Dios mismo agarró a Moisés, ¿sí? Quiso enfrentar, ¿sí? El imperio egipcio y libertar a sus hermanos con los métodos egipcios, ¿sí? A la fuerza. Y quiso matar o mató a un egipcio para sacar de la cautividad a un hebreo. Y entonces Dios dijo: tienes muy buenas intenciones, pero muy malos métodos. Amén. Y así ya vemos muchos a lo mejor, con muy buenas intenciones, pero métodos egipcios del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos agarra y nos da una buena zarandeada por el desierto hasta morir. Amén. Porque de ahí es donde se forman los verdaderos ministros del Señor. Amén. El instituto es muy bueno, pero no existe un ministerio de manual, ¿sí? Los ministros son personas que han conquistado batallas y que en sus vidas tienen la evidencia de que se puede vencer. Amén. O como David, que tiene la cabeza de sus enemigos, ¿sí? La evidencia de que son conquistadores. Esos son siervos de Dios. Amén. Entonces Moisés pasó por ahí, se le quitaron sus malos métodos y Dios lo establece para poder enfrentar espíritus que estaban sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Enfrentar a los dioses de Egipto o principados. ¿Está claro? Entonces, como un principado, ¿sí? Entendamos algo, un principado es un espíritu territorial, ¿sí? No es un demonio que se mete en el cuerpo de una persona. Ese es un rango más bajo, ¿sí? Cuando estamos hablando de un principado, es un demonio que ejerce influencia sobre un territorio, o que esa es su intención. Amén. Entonces les decía ayer, estas enseñanzas son de guerra a ese nivel, ¿sí? No a pelear a un nivel personal o liberaciones, sino a liberar territorios. Amén. Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y tenemos que cumplir esa función. Entonces el diablo busca influenciar a la iglesia para que no logre ese objetivo, ¿sí? De conquistar el territorio. ¿Cómo lo hace? Bueno, metiendo
su cultura o su forma de pensar dentro de la iglesia. Por ejemplo, toda 1 Corintios nos habla de eso. En 1 Corintios, bueno, la ciudad de Corinto estaba era una ciudad griega, ¿sí? Y en la iglesia de Corinto se estaba moviendo mucho esa influencia griega, ¿sí? El apóstol Pablo empieza a decir, creo que son los primeros 4 capítulos de 1 Corintios hablando contra la sabiduría del mundo, ¿sí? Ya en el capítulo 2 lo hace muy directo y empieza a decir que la sabiduría de Dios es algo oculto, que solamente se da por revelación y por medio del Espíritu Santo. Y entonces en ese capítulo dice el apóstol Pablo que cuando él fue a Corinto no se propuso saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Otras versiones dicen, se entiende mejor, porque a veces nos como que limitamos ahí de que no, pues yo nada más tengo que saber de que Jesús murió y se acabó. No, ¿sí? Otras versiones dicen que el apóstol Pablo dijo, yo me propuse a no juzgar conforme a mi conocimiento, sino conforme a Cristo o a la forma de Cristo. Amén. Y a este crucificado. ¿Sí? Eso es muy diferente. O sea, es hacer a un lado nuestro razonamiento humano. Ese es el espíritu griego, la mentalidad humana que quiere influenciar a la iglesia o hacer las cosas en base a un razonamiento natural, ¿sí? No en base a una revelación del Espíritu Santo. Decía Héctor, ¿sí? Que la oración es un impulso dado por una revelación. Amén. Y esa revelación es una sabiduría de Dios que nos es dada por medio de su Espíritu. Pero si yo lo razono con mi mente natural, entonces ahí se está moviendo el griego, ¿sí? Que todo lo analiza con una lógica natural, no con una lógica espiritual. Amén. Entonces Pablo enfrenta a ese principado que estaba sobre la ciudad de Corinto, ¿sí? Y que ya estaba empezando a influenciar a la iglesia, ¿sí? Después se enfrenta a otra cosa y también ya a partir del 5 en 1 Corintios se empieza a ver otra forma de lucha que él empieza a enfrentar y que se estaba metiendo en la iglesia. Y lo primero que resalta ahí es el pecado, ¿sí? De incesto. Amén. Y empieza a hablar también de eso el apóstol Pablo, pecados tan fuertes, dice ahí, que hasta el hijo está tomando la mujer de su padre. Y empieza a decir, las mujeres callen en la congregación. Y hay un contexto ahí que nos va a hacer entender por qué dice todo eso. Bueno, en Corinto se adoraba a una diosa llamada Afrodita. Amén. Y el culto que a ella se le daba era de perversiones sexuales, de orgías, ¿sí? Las sacerdotas de esa diosa se les llamaba las rameras o las prostitutas sagradas. Entonces estaba tan corrompido el ambiente en Corinto que a los hombres, cuando se hablaba de los hombres de Corinto, se estaba hablando de borrachos, ¿sí? Entonces las mujeres ahí había un matriarcado, amén, donde hacían lo que querían. Por eso el apóstol Pablo dice, aquí aprendan, amén. No está diciendo las mujeres no deben de estar en el ministerio, las mujeres no deben de predicar. No, él está hablando en base a ese contexto, amén, porque eso se estaba levantando en esa ciudad. Entonces en Corinto estaba influenciando el pensamiento griego y estaba influenciando el espíritu o el Afrodita, si el culto a este demonio, amén. Y también estaba influenciando la idolatría, que Pablo empieza a hablar contra los sacrificados, los ídolos, porque los griegos eran muy idólatras. Esas 3 cosas estaban metidas en la iglesia de Corinto. Esa iglesia no tenía la capacidad de enfrentar a esos 3 principados. No podía pelear. ¿Por qué? Porque todo lo que había en ellos, ¿sí? O en sus enemigos, ellos lo tenían. ¿Sí está claro? Otro ejemplo más, un poquito más sencillo. Nos habla la Biblia de Judas, ¿sí? Cómo el diablo empezó a influenciarlo a él hasta hacer lo que se perdiera. Jesús, el Señor Jesús, en diferentes pasajes, o en uno que me parece que es el capítulo 6 de Juan, el Señor Jesús le dice que este es diablo, le dice, ¿sí? Y entonces en él se ve características del diablo. Dice que era ladrón. ¿Y cómo es Satanás? Él solo sabe hurtar o robar, matar y destruir. Entonces si él era diablo, él tenía más identidad con el diablo que con Dios. Amén. ¿Con quién me identifico más yo? Con Dios, porque en mí se ven sus frutos, o con el diablo, porque se ven
su carácter torcido en amarguras, resentimientos, orgullos, soberbias. Si yo me parezco más al otro, entonces yo no me parezco a Cristo. Amén. Entonces el Señor Jesús le empieza a decir: este es diablo, se tiene más identidad con el otro que conmigo. ¿Sí? Ya en el capítulo 13, me parece, de Juan, es cuando dice la Biblia que Satanás ya había puesto en su corazón entregar a Jesús. Amén. Entonces primero una identidad con él y después ya influenciado por el diablo. Amén. ¿Está claro eso? Es importante. ¿Sí? Después dice que Satanás entró en él cuando comió la Santa Cena, ¿sí? De una manera indigna o no arrepentido. Amén. Entonces primero una identidad con el diablo, luego influenciado por el diablo, después el diablo adentro, hasta que ya dice el Señor: el hijo de perdición se perdió. Un alma, no cualquier alma, una persona que estuvo con Jesús y posiblemente, que es lo más seguro, hizo milagros. Amén. Entonces es peligroso. Si a mí me está influenciando o mi identidad es más con mi enemigo, no lo voy a poder enfrentar. Amén. Entonces por eso tengo que entender cómo es mi enemigo y qué tanta restauración hay en mí para poder enfrentarlo. Bueno, ¿sí me están entendiendo? Bueno, entonces así el diablo se mueve, ¿sí? Entonces aquí está Herodes sentado, sí, gobernando un territorio, y no solamente eso, sino que su territorio se empezó a expandir a tal grado que dice aquí que los de Tiro y de Sidón ya eran abastecidos por él. Entonces los demonios en un territorio están muy limitados, están vencidos al 100%. Amén. Ellos necesitan la manera de poder moverse aún en una misma ciudad, ¿sí? Más de una ciudad a otra, de un estado a otro. Ellos no pueden hacerlo con esa libertad, ¿sí? Ellos necesitan caminos para poder moverse. A eso se le llaman líneas ley, ¿sí? Ellos tienen que trazárseles un camino. ¿Y quién se los traza? Pues el hombre. Amén. Porque es el que le da el derecho para que se mueva con toda libertad en los territorios. Entonces un demonio que está sentado sobre una región no puede meterse en la otra hasta que le abran un camino. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Pues hay un montón de cosas que quisiera decir, pero espérenme. Decía Héctor, se requieren meses. Y sí se requieren meses. Bueno, una línea ley, ¿sí? Son caminos abiertos donde los demonios corren de un lugar a otro. Amén. Si ellos no tienen esos caminos, no se pueden mover. Ni siquiera en una ciudad tienen esa libertad de meterse en una colonia nada más porque están ahí. Necesitan caminos. Amén. Y para que esos caminos se abran, pues entran muchas cosas: el ocultismo, la masonería, ¿sí? Lo que se llama geometría mágica y tanta cosa que existe. No vamos a meter mucho en eso porque si no se nos va el tiempo. Amén. Pero nada más que se quede en su mente las líneas ley, ¿sí? Los trazos, caminos abiertos para que los demonios se muevan. Por ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia, ¿sí? En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo fue a Atenas, al Areópago, o donde estaban las escuelas más fuertes de los griegos, ¿sí? Se metió en la boca del lobo y se mete ahí y él empieza a predicar. Su forma o su predicación no estuvo tan correcta, ¿sí? Claro, ¿verdad? Hay la Biblia no se está, como dice el pastor, no se cristaliza, no está estructurada de que esto es así y se acabó, porque de ahí se han sacado buenos mensajes. Cuando se dice que el apóstol Pablo usó una buena estrategia al decir: al Dios no conocido es al que yo les traigo. Eso está bien, ¿sí? Pero si nos vamos más al contexto, Pablo, su predicación no fue la mejor, porque él empezó a usar palabras o filosofías de los griegos, ¿sí? Que habían ahí en Atenas. Amén. Entonces él quiso enfrentarlo con el mismo lenguaje, ¿sí? De los griegos. No iba a poder. ¿Está claro lo que es el espíritu griego? Razonamiento humano, ¿sí? Entonces él quiso enfrentarlo así. Y empieza a citar los filósofos griegos que dijeron esto, dijeron lo otro. Sale de Atenas y la gente no aceptó el mensaje que él llevó. Creo que nada más ciertas personas, 2, 3 personas creyeron al evangelio. No hubo cosecha. Amén. Porque su forma de pelear no fue la correcta. Pasa el tiempo y se presenta en Corinto, ¿sí?
una ciudad griega. Amén. Y entonces ahí peleó muy diferente. Y entonces les citaba ahorita que él no usó su razonamiento o juzgar conforme a su razonamiento, sino conforme a Cristo. Y de esa manera él entró y venció. Y ahí se levantó una iglesia. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con las líneas ley? Bueno, desde el Areópago, ¿sí?, a Corinto había un camino. Y ese usted lo va a estudiar en la historia. Y ahí había un camino que se llama el camino antiguo a Corinto, ¿sí?, desde el Areópago hasta Corinto. Esa es una línea ley. Entonces lo que él enfrentó en Atenas, lo enfrentó en Corinto. Pero acá no lo venció y en Corinto sí ganó, porque usó sabiduría de Dios. Amén. Decía ahorita Héctor, la guerra se hace con sabiduría. Amén. ¿Está claro? Bueno, así es como se mueven los demonios, ¿sí?, de un lugar a otro. Bueno, entonces aquí le dice la Biblia que este hombre estaba sobre un territorio y empezaba a influenciar otros territorios. Él estaba ganando, ¿sí?, el territorio, estaba conquistando otras áreas de la región. Amén. Tiro y Sidón, que también estaban siendo influenciadas por él. Entonces la iglesia tenía que hacer algo, ¿sí?, tenía que pararlo. Amén. ¿Por qué? Porque esta era una situación ya muy grave. Este reino estaba creciendo. Bueno, vamos a leer. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Dice el versículo 20. ¿Sí me está entendiendo hasta aquí? Dice: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Fíjese bien, no es casualidad que llegaron primero con Blasto, el camarero, para poder llegarle a Herodes. Amén. Todo principado en una región, todo, la manera en que sostiene su trono es a través de columnas, ¿sí? Y esas columnas son demonios que están bajo su cargo. Amén. Como un Blasto. Yo no voy a poder enfrentar a un Herodes o un principado si no enfrento primero a Blasto, ¿sí?, o las columnas que sostienen su trono. Amén. Todo trono, todo principado tiene columnas que lo sostienen, su reino, ¿sí? Como hay determinadas fechas que un principado recibe adoración. Dice ahí, por ejemplo, en un día señalado, ¿sí?, él se vistió de ropas reales y la gente empezó a decir: esta es voz de Dios, o empezaron a exaltarlo. Amén. Entonces un principado recibe adoración cada cierto tiempo o cada ciertas fechas o días señalados, ¿sí? Y con eso él da una cultura, una forma de vida. Usted sabe que aquí en Torreón quieren formarnos una fortaleza nueva, ¿sí? Y están diciendo que quieren hacer una mega reliquia en el Cristo de las Noas y que esto lo quieren hacer cada año. Esa es una fortaleza que se quiere formar, ¿sí? Donde lo que quieren es que cada día señalado se le esté adorando a un principado. Amén. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos, ¿sí? Pero para poder tumbarlo hay que llegar a las columnas o a los blastos, ¿sí?, los que están antes, los que son jefes de su palacio. Amén. Porque si yo logro pegarles a ellos, logro tumbar a un principado. Amén. Pues ¿cómo se hace eso? Pues a través de mucha oración. Amén. Mucha búsqueda de Dios. Y ahorita les voy a explicar cómo se puede pelear ese punto. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Bueno, gracias. Fíjese bien, pues. Hace un tiempo estuvimos orando aquí en la iglesia. Como el pastor decía, bueno, hay oraciones todos los días en las mañanas. Y se estuvo orando mucho por la ciudad. Todos los días se ora por la ciudad. Pero en uno de esos tiempos Dios nos mostró las columnas que había en esta ciudad. Amén. En Torreón. Y había 3 columnas que sostienen el principado en esta ciudad. Amén. Y ahorita vamos a orar para guerrear contra eso, ¿eh? Por eso quiero que ponga atención. Entonces había 3 columnas. Una columna es la masonería, ¿sí? Otra columna es Asmodeo, se llama ese demonio, que está en todos los placeres de la carne: prostitución, homosexualismo, borracheras, todo ese tipo de cosas. Y 3, la reina del cielo, que es todo el religiosismo y la idolatría sobre un lugar.
Esas tres cosas sostienen el principado en Torreón. Y estoy hablando de Torreón, amén. Esos son los blastos, ¿sí? Donde yo tengo que llegar primero para poder derribarlos, pero no voy a poder tocarlos, ¿sí? Si yo tengo una identidad con ellos, amén. ¿Sí? Si yo tengo sus características en mí, amén. Si yo no me estoy apartando en santidad, en obediencia, si en mi vida no se está reflejando la imagen de Cristo, voy a hacer puro espectáculo, amén. Si yo no estoy creciendo en la palabra de Dios, no puedo enfrentarlo. Yo necesito crecer en Dios para poder enfrentar esas columnas, porque una vez que las tumbe, entonces voy a poder pegarle a un principado y traer una libertad sobre el territorio, ¿sí? Entonces ellos llegaron primero a Blasto. Pero ahorita llegamos al punto, que es lo que quiero ver. Entonces el versículo 21 dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y dice, y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y fíjense lo que dice ahí: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuándo empezó a crecer? Cuando cayó Herodes, amén. Entonces hay un gobierno espiritual sobre las regiones, sobre las ciudades, ¿sí? El día que ellos caigan, entonces la palabra de Dios va a crecer, ¿sí? O el reino de Dios se va a ir ensanchando, amén, creciendo en almas nuevas, amén, y multiplicándose, ¿sí? O sea que en mí se empiece a ver la imagen de Cristo, ¿sí? Pero yo necesito quebrantarlos, amén. ¿Cómo le puedo hacer entonces para lograr esto? Aquí está la clave. Fíjese bien, vámonos al versículo 12 del capítulo 12. Fíjense bien, dice: habiendo considerado esto, llegó a casa. ¿Ya están? Hechos 12:12. Este es Pedro cuando sale de la cárcel. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí en este capítulo hay dos oraciones. En el principio del capítulo 12, ¿sí?, nos dice que la iglesia estaba insistentemente orando por Pedro, porque estaba en la cárcel. Esa oración o esa forma de oración liberó a un alma, que era el apóstol Pedro, la sacó de la cárcel. Pero esta oración, ¿sí?, liberó el territorio, amén. Esas dos oraciones, ¿sí?, son diferentes. La primera oración trajo una libertad a un alma por estar insistentemente orando, persistiendo, perseverando ahí, ¿sí? Va a depender de mí qué tanto sacrificio quiero dar por una vida o por una ciudad, amén. Porque conforme sea mi sacrificio es mi alcance. Si mi sacrificio es muy pequeño, así va a ser mi alcance. Si mi sacrificio es muy grande, entonces tiene mucho alcance lo que yo haga, amén. Dice la Biblia que el Señor Jesús entregó su vida, ¿sí?, y su sacrificio bastó para salvar las naciones, amén. Entonces si mi sacrificio es corto, ¿sí?, si yo no muero a mí mismo, si yo no estoy crucificando, si yo no estoy menguando, entonces mi alcance es muy pequeño, amén. Entonces dependiendo del sacrificio que yo ofrezca, es el alcance que yo tengo. Pausa, porque ya me dio calor. Y ahora sí, déjenme relajo, Bueno, ¿está claro? Dependiendo de mi sacrificio es el alcance que yo voy a tener. Si mi sacrificio es pequeño, así va a ser el alcance que yo tengo. Entonces el Señor Jesús con su sacrificio liberó el mundo, ¿sí? Nadie ha enfrentado a Satanás, solamente Él, ¿sí? Hay un príncipe, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Dice en Juan 6, el Señor Jesús dijo: ahora ha venido la salvación, y empieza a decir, hablando a los gentiles, dice: porque el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Él hablando de su muerte, amén. Él no enfrentó a un principado o a un gobernador, Él enfrentó al príncipe o al principado a nivel mundial, amén. Él enfrentó al príncipe de este mundo y lo venció,
Y ahora a la iglesia le corresponde vencer a los súbditos. Es como David. O sea que David tomó 5 piedras del arroyo y en todas las guerras de David 5 gigantes se derribaron. ¿Será casualidad? Amén. Él tumbó al primero, que era Goliat, y de ahí quedaban 4. Y esos 4 los derribaron sus guerreros, sus valientes, ¿sí? Tumbaron al principal, que lo tumbó David. Amén. Y quedaron 4 principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad. Amén. Eso le corresponde a los valientes. Amén. O a los guerreros del Señor. ¿Está claro? Entonces él tumbó al príncipe de este mundo para que la iglesia derribe a los principados que están sobre regiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues la clave está aquí. Entonces hay 2 oraciones. Amén. Una oración liberta un alma. Sí, es un nivel de oración. Pero la intención de Dios es que vayamos de gloria en gloria. ¿Sí? Y entonces llega el punto donde la oración de la iglesia, ¿sí?, derribó a Herodes. Amén. ¿Qué estarían orando? Que Dios mandó un juicio contra ese hombre. Amén. ¿Hasta qué punto estaba la iglesia para tener esa capacidad, ¿sí?, de traer juicios a la tierra? Amén. Es tremendo eso, ¿eh? Bueno, la iglesia está en un punto tremendo. Y ahí dice, fíjense bien, que llegó a la casa Pedro de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces llega a la casa de María, madre de Juan. Ahí está la clave. Las iglesias que tienen la capacidad, ¿sí?, de enfrentar guerras a ese nivel son iglesias madre, ¿sí?, o iglesias maduras. Amén. Una iglesia que ha crecido, ¿sí?, que ha madurado en Dios, es la que puede enfrentar. ¿Cómo se ve la madurez de una iglesia? Obviamente se ve cuando la imagen de Cristo se refleja en ella, ¿sí? Y cuando los hijos de esa iglesia son Juanes, son Marcos. Amén. ¿Qué significa eso? Son los hijos de esa iglesia, son Juanes. Juan significa regalo de Dios. Cuando los hijos de esa iglesia son regalos de Dios, no problemas. Amén. No son dolores de cabeza a la tierra, sino regalos de Dios. Amén. Cuando la iglesia ha madurado, ¿sí?, porque como en lo físico un niño no puede dar a luz, sino un vientre ya maduro puede dar a luz hijos. Bueno, es lo mismo. Cuando la iglesia es madre o ha crecido, ¿sí?, en una estatura donde ya tiene la capacidad de reproducirse, y los hijos en los que se reproduce son hijos que son regalos de Dios. Amén. Y Marcos significa martillo. Y usted sabe que en Jeremías dice: martillos me sois y armas de guerra. Amén. Entonces los hijos de esa casa son regalos de Dios y armas de guerra. Amén. Eso es una iglesia madura. Amén. Entonces la madurez de una iglesia se va viendo en el crecimiento que va dando. ¿Sí? Ponga atención. Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a ver lo que es una iglesia madura. Amén. Para poder entender cómo tumbar a Herodes. Efesios capítulo 1. Y aquí pues sí está un poquito largo, porque todo Efesios nos dice cómo llegar a esa madurez. Efesios capítulo 1, el versículo 15. Desde ahí vamos a ver lo que ahorita les comentaba. Entonces de ahí nos vamos a ir caminando hasta el capítulo 6. Entonces tenga mucha paciencia. ¿Ya están en Efesios? Mucha atención los pastores. Dice Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién da la sabiduría y la revelación? Dios. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis capaces
para que sepáis, cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y que dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, donde está la iglesia. Y dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, amén, que es el reflejo de la plenitud de Dios. Sí, todo lo que es Dios se tiene que ver en la iglesia, amén, su imagen, su carácter y su poder, su sabiduría, sí, porque la iglesia tiene que proyectar ese Dios. Por eso no debe haber pastores o ministros lastimeros que extiendan la mano, como ahorita decía el pastor. Si yo no tengo títulos, no tengo una gran cuenta en el banco, pero tengo Dios, amén. Es muy triste ver ministerios extendiendo la mano a ver quién les da algo. No, amén. La iglesia tiene Dios, sí, y es cierto, se tiene que saber esperar en Dios. Sí, porque al principio no se da todo, amén, pero porque la intención de Dios es darnos la capacidad para ser administradores, amén. No es que Dios no nos quiera dar, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no tenemos la capacidad para administrar. Por eso dice el apóstol Juan, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. Si el alma no prospera, no tiene capacidad. Para eso son los tratos, para eso el desierto, amén. Porque el desierto, el fuego, las pruebas de Dios no me hacen merecedor, me dan capacidad, amén. Entonces no puedo decir, yo he sufrido mucho, merezco. No, nadie merece nada, amén. Pero lo que sí es que dan capacidad, ¿sí? El trato nos da la capacidad para administrar. Entonces, si usted soporta la prueba, ¿sí?, y sale aprobado, amén, entonces usted tiene una capacidad para administrar algo de Dios. Entonces usted no necesita extender la mano a nadie, amén, hablando del mundo, porque entre nosotros nos necesitamos, amén, sí, sino extender la mano a Dios, amén, y tener por prioridad, sí, el crecer en nuestro interior, para que entonces Dios vea, ya tiene la capacidad para administrar esto, y entonces Dios nos dé las fuentes de arriba o las cosas celestiales, y las fuentes de abajo, las cosas terrenales, amén. Pero se necesita capacidad, para eso es la prueba. Entonces no llore cuando sufra, amén, ni esté ahí atormentado cuando le vaya mal, amén, porque Dios está diciendo, te quiero dar capacidad porque te voy a bendecir. O como dice la Biblia, ¿sí?, esta leve tribulación solamente me añade un mayor peso. Entonces ustedes, pastores, y los que tienen una mentalidad de líder, saben bien que todo proceso y trato de Dios es para traer un botín mayor al pueblo, amén. Por eso es importante la prueba. ¿Está claro? Entonces, si el ministro está llorando porque está sufriendo, no está entendiendo, no es una mentalidad de líder. El líder sabe bien que la lucha es para arrebatar. Me acuerdo de unas palabras que dijo el pastor una vez que fuimos a Veracruz. Se me quedó grabado. Siempre que dice algo, ¡fas!, me marca el pastor. Pues esa vez dijo algo que me marcó y me dio risa. Pues estaba un pastor de aquel lugar. Bueno, no de Veracruz, porque no piense mal de los veracruzanos. Era de otro estado. Pero él empieza a decir al pastor que estaba dirigiendo el congreso, no, pues que se sentía muy mal porque uno de sus hijos se había ido con su enemigo, empieza a decir, con otro pastor, sí, que lo dejó a su padre y se fue, sí, con otro pastor, y era uno de sus enemigos, y uno de volada se le paran las antenitas, es tu hermano, no es tu enemigo. Y ya uno se queda así, pues uno está chavo, no puede hablar mucho, pero deja hablar a los jerarcas, amén. Y entonces el hermano Matías, el pastor, ya ven cómo habla él, ¿no?, apasionado. Pues entonces él empieza a decir,
las luchas en toda batalla que tienes, o arrebatas o te arrebatan. Y el apóstol Byron lo vio y se rió así como que, ay, el pastor Matías, amén, no tiene sentimientos, amén. Pero esa es la verdad, hermanos. O arrebatas o te arrebata el diablo, amén. Para eso son las pruebas, amén. Y el que tiene una mentalidad de líder entiende que le están añadiendo un mayor peso de gloria, amén. Y que cuando está cayéndole más peso, entiende, voy a dar mucho botín para mis hermanos, amén. Y cuando llega un punto donde ya la lucha, ¿sí?, o enfrentar otros niveles de batalla, ya no siente la capacidad de vencer, entonces esa persona entiende, necesito ser tratado por Dios. Dios me tiene que enseñar más, amén, porque yo necesito ir más allá, ¿sí?, que le pueda ver la condición de su ciudad, de su nación, que le mueva, ¿sí? Decía una vez en la oración, si no te mueve el ver una prostituta, ¿sí?, si no te mueve ver un homosexual, si no te mueve ver niños que no alcanzan a nacer por el aborto, si no te mueve ver una ciudad que se está destruyendo por sus familias, la idolatría, el pecado, si eso ya no nos mueve, pues no conocemos a Dios, amén. Porque esa no es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que todos se salven y vengan al arrepentimiento, amén. Entonces, para eso es el trato, ¿sí?, que nos da una capacidad, nos ensancha para darnos más de Dios, amén. Entonces, un líder tiene que tener ese pensamiento, no llorar por el trato, ¿sí?, y no decir, soy tu siervo, como ayer decía el pastor, yo te sirvo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora que soy pastor me va peor, amén. Pues entonces usted diga, mayor peso de gloria viene sobre mí. La iglesia donde Dios me ha puesto va a ser poderosa, amén. Pues hay que aguantar todo proceso de Dios. Entonces Dios nos quiere dar mucho, pero necesitamos crecer en esa capacidad, amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos empieza a mostrar la visión, ¿sí?, de lo que Dios quiere para su iglesia, que es estar sentado con Cristo por encima de todo principado, toda potestad, todo señorío, todo trono, ¿sí?, que la iglesia pueda gobernar como gobierna Jesús, amén, o Cristo a través de la iglesia, estar gobernando un territorio, amén. Esa es la visión de Dios, y tener a todos sus enemigos bajo sus pies. La iglesia tiene que provocar el ataque, ¿sí?, y no reaccionar al ataque, amén. Que cuando viene el problema, ayunar y orar y a meternos en la iglesia porque sentimos el agua en el cuello. No, la iglesia tiene que provocarlo, amén. ¿Por qué? Porque es una iglesia de estrategia, ¿sí?, que pelea con sabiduría y que entiende cómo se gana una batalla. Entonces se enfrenta, conquista un territorio y provoca la confrontación, amén. Y no está esperando que le llueva para empezar a buscar a Dios, amén. Entonces la visión que Dios le da a la iglesia a través del apóstol Pablo es: la iglesia es el cuerpo de Cristo, está sentado en lugares celestiales y está sobre todo principado, todo poder, todo dominio de las tinieblas. Eso es la iglesia, esa es la visión, pero desgraciadamente no la podemos entender, amén. Pero el apóstol Pablo nos dice cómo podemos entenderlo, amén. Lo sabemos, pero como que no nos cae el 20 de que ese es el propósito de Dios para su pueblo. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir que ruego a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que comprendas, y ¡fum!, se suelta todo ese mensaje, la visión de Dios para su pueblo, amén. ¿Cómo es que me va a dar Dios sabiduría y revelación a mí? Hay dos cosas antes. Dice el 15 de Efesios 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor. ¿Cuál va a ser la consecuencia de vivir esas dos? Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que entiendas quién eres tú, amén, qué es la iglesia, ¿sí? Pero si no hay sabiduría ni revelación, no se entiende. ¿Cómo obtengo yo esa sabiduría, esa revelación? Cuando soy una persona de fe y ama, amén. Si yo no soy un hombre de fe, una persona de fe, Dios no me lo da, amén. La consecuencia de ser una persona de fe es sabiduría y revelación. ¿Y qué es fe en Dios? Les decía ahorita, es acción. Y Santiago que la fe se demuestra con obras, amén.
Entonces la fe es demostrativa, la fe no es pasiva. Amén. No existe una fe así en Dios. La fe de Dios siempre va a ser activa, obedece la palabra. Dice Hebreos 4 que de nada le sirvió a Israel tener la ley, porque no iba acompañado de fe, y no tuvieron entrada al reposo. Amén. No tomaron la herencia por no creer. ¿Sí? Entonces la fe y el amor entre hermanos. ¿Sí? Si mi motivación es el amor entre hermanos, Dios me va a dar revelación. ¿Por qué? Porque la revelación es para edificarnos entre hermanos. La revelación no es para pavonearnos, ¿sí? No es para sentirnos los muy revelados, ¿sí? No es para sentirnos los superungidos. Sí, Dios me reveló las 3 columnas que hay en Torreón. ¿Amén? No, la revelación es lo que te mueve. Si no hay amor entre hermanos, amén, Dios no nos da eso. ¿Por qué? Porque es para edificarnos entre hermanos. Amén. Para que cada quien, en base a la línea que Dios nos dio, nos podamos edificar. ¿Está claro? Bueno, entonces sabiduría y revelación para entender la visión de Dios. ¿Cuál es la visión? Que la iglesia esté por encima de todo principado, todo poder y todo señorío de las tinieblas. Amén. Sentada juntamente con Cristo sobre todo trono. ¿Sí? Pero para llegar a esta visión, primero hay que entenderla. Se requiere sabiduría y revelación. Después de entenderla, hay un camino para alcanzarla. Y ahí es donde el mensaje se hace largo. Amén. Si es que no lo voy a acabar para no cansarlo, porque yo sé que ya tienen hambre. Aquí el tiempo avanza, hay que orar como Josué, que para la tierra, que ya no avance el sol. Bueno, ya en el capítulo 2 nos empieza cómo debe de ser ese caminar para yo alcanzar la visión que Dios me ha dado. ¿Sí? En este caso, el ser la iglesia que está sentada sobre sus enemigos. Entonces lo primero que nos empieza a decir es que ahora esa iglesia o ese pueblo que ha entendido esta visión, para poder alcanzarla tiene que estar bien fundamentada. No lo voy a leer así todo para nada más irse dando así, rápido. ¿Sí? Tiene que estar bien fundamentada. Y entonces dice ahí la palabra de Dios que ahora la iglesia ya no está fundamentada, ¿sí?, sobre el legalismo judío ni sobre el paganismo gentil, sino que de los dos pueblos hizo uno solo. Amén. Y a esos dos pueblos los sobreedifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Entonces este pueblo que ha entendido la visión, lo primero que tenemos que hacer para alcanzarla es estar bien fundamentados. Amén. En los principios del reino de Dios, que nos son dados por revelación a través de ministros. Amén. De vasos que Dios escoge. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy bien cimentado, bien fundamentado, bien edificado en esta palabra, no puedo alcanzar ese propósito o esa visión. ¿Cuál? Estar por encima de todo principado y todo poder de las tinieblas. Si no estoy bien fundamentado, decía ahorita Héctor, bien plantado. Amén. Porque cuando venga la tempestad, porque el diablo pega y pega a matar. ¿Sí? Es una estratega. Amén. No tira golpes al aire. Cuando pega, pega porque sabe que va a dar. Amén. Y la iglesia también tiene que ser así. No pegar a ver si le atino. ¿Sí? Dijo un hermano una vez, en una guerra que hubo, que Estados Unidos se metió a esa guerra, se metió solamente para hacer presencia, ¿sí? No para ganarla, porque eran guerras de otras naciones. Y cuando él en Estados Unidos entró, tuvo muchas pérdidas. Y entonces él empieza a decir, porque cuando tú te metes a una guerra, te metes ya con el entendimiento y el conocimiento de que la vas a ganar. Amén. Entonces cuando usted va a pegar pero certero. Amén. Porque tiene sabiduría y revelación y está bien fundamentado. Amén. Entonces hay un fundamento que es esta palabra, la revelación de este mensaje, de la palabra de Dios. Amén. Si yo me salgo de estos principios, no puedo enfrentar esta guerra. Amén. Porque Él pega y pega a morir. Entonces es muy triste ver hombres o mujeres que no están bien cimentados o bien sobreedificados o fundamentados en los principios de la palabra. ¿Cómo se sabe? Cuando viene la prueba, ¿sí? Se van para abajo. Viene la tentación y ¡fum! Al suelo.
Amén. Vienen los pensamientos y en lugar de sobreponerse o imponerse a esas cosas, los empiezan a tambalear. No hay buenos cimientos. Amén. Pero si la iglesia estamos bien fundamentados en esta palabra, entonces es, decía Héctor, inconmovible. Amén. Entonces lo principal es estar bien cimentados sobre esa roca. Amén. Cimentados en los principios del reino de Dios. ¿Cómo entiendo yo los principios del reino de Dios? Conforme el carácter de Dios se me va revelando, porque su carácter son los principios de ese reino: misericordia, justicia, verdad, amén, amor. ¿Sí? Esos son principios y yo los entiendo cuando Él se me muestra mi vida. Amén. Y entonces yo tengo que enseñarlos, porque de esa manera yo estoy edificando o sobre edificando en base a estos principios o fundamentos. ¿Sí? ¿Está claro o no? Soy fundamentos dados, fundamentos de doctrina, que es lo que nosotros conocemos como discipulado. ¿Sí? Y Hebreos lo menciona. Pero hay fundamentos espirituales, que esos son dados por revelación. Amén. Entonces después dice, bueno, estás fundamentado o sobre edificado en esta doctrina, apóstoles y profetas. Y luego el capítulo 3 dice, pero ahora tienes que estar bien cimentado. ¿Sí? Entonces el fundamento es como lo que está encima del cimiento. Eso es sobre edificar. ¿Sí? Está el cimiento, que es Jesús, la palabra de Dios, y se sobre edifica, ¿sí? En base a revelación de quién es Jesús. Amén. Entonces viene la doctrina o se revela quién es Dios, que es Cristo, el mensaje. Amén. La roca inconmovible, el cimiento. El capítulo 3 dice, cimentaos en amor. Amén. ¿Quién es el amor? El amor es Dios. Amén. No es una persona, es una persona y no un sentimiento bonito. Amén. Es Dios mismo. Entonces cuando Dios se nos revela, cimentados en ese amor. Amén. Y sobre eso edificar, o en base a eso, sobre edificar. Amén. ¿Está claro? Bueno, entonces el cimiento, los fundamentos. Entonces cuando hay un buen cimiento, que es Cristo mismo, capítulo 4. A ver, le dije que me iba rápido, Capítulo 4, el cimiento. Del capítulo 3, el cimiento. Capítulo 2, los fundamentos. Y capítulo 4, las columnas. Entonces hay buenos cimientos, hay buen fundamento, va a haber buenas columnas. Y entonces capítulo 4 dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, columnas en la iglesia. Amén. Entonces si hay buenos cimientos, ¿sí? Buen fundamento o buena enseñanza, todo eso es doctrina. Amén. Principios del reino de Dios, va a haber buenas columnas, buenos ministros. Amén. 5 ministerios menciona ahí. Y esas columnas nos van a servir para perfeccionarnos. ¿Sí? Entonces no puedo decir no los necesito, los necesitamos. Por eso la iglesia tiene que tener una visión apostólica. Amén. Donde vea el que se levanten muchos obreros. ¿Por qué? Porque ellos nos van a fundamentar y a formar. Dice ahí mismo en Efesios que ellos nos perfeccionan hasta la estatura de un varón perfecto o maduro. Amén. Conforme a la imagen de Cristo. Entonces esos ministerios nos van perfeccionando. Amén. ¿Y cómo se ve que yo me estoy dejando perfeccionar? Ya en el capítulo 4 también empieza a decir que yo cómo debo de vivir dentro de la iglesia. En el 5 ya empieza a decir cómo debo de vivir fuera de la iglesia, en matrimonio, en el trabajo. Usted lo va a leer. Amén. Para no quitarle más tiempo. Y ya en el capítulo 6, entonces sí dice, vestidos de la armadura de Dios. Amén. ¿A quién le da Dios esa armadura? Que está bien cimentado, bien fundamentado y tiene buenas columnas. Amén. Entonces sí, a esa iglesia se viste de esa armadura. Amén. Y no solamente eso, sino que entonces dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes de maldad. ¿Quiénes pueden hacer guerra a ese nivel? La iglesia bien fundamentada, bien cimentada y con buenas columnas. O sea, la iglesia madura, la iglesia madre. Amén. Que da a luz hijos, regalos de Dios y martillos de guerra. Amén. Esa es la iglesia que puede hacer guerra a ese nivel. Entonces ya estando en esa posición, Dios puede decir ahora sí,
enfrenta principados. Amén. Entonces ya dice la Biblia que la iglesia oraba, ¿sí? Donde, en la casa de una madre, donde tenía un hijo que era un regalo de Dios y un arma de guerra. Amén. Y entonces esa oración no es casualidad que después caiga Herodes. Amén. Eso es guerra de alto nivel. Amén. Eso es guerra territorial. ¿Quiénes lo hacen? Iglesias maduras. Y yo le decía a un pastor que no está aquí, porque él enfocado en guerra. No, no es así. Amén. No es agarrarse y guerrear. Sí, es tener buenos cimientos. Y yo le decía a aquel hermano, de nada te va a servir que Dios te diga aquí hay tal principado, tal potestad, y tú lo quieras enfrentar si no tienes una iglesia madura. Amén. Porque el diablo pega. Y si tú no tienes un pueblo que ha madurado, te va a tumbar a la gente. Y desgraciadamente la iglesia no avanza. Amén. ¿Por qué? Pues porque no estamos viendo la prioridad, que son los principios. Amén. Los fundamentos. Crece la iglesia en eso, crecen sus columnas, y entonces sí, hijos de ese calibre o buenas columnas que pueden hacer guerra a ese nivel. Amén. Entonces cae Herodes, ¿sí? Y la palabra de Dios se empezó a crecer y a multiplicarse. Hay algo espiritual que se opone al crecimiento de la palabra de Dios. Amén. Y para eso está la iglesia. Entonces, en resumen, la guerra espiritual la hace una iglesia que ha caminado. Amén. Y ha madurado. Esas pueden hacer guerra de alto nivel. Amén. Gracias a Dios, pues por su pura misericordia nosotros estamos pastoreando. Y desde antes de que nos mandaran nuestros apóstoles, Dios ya nos había dicho que había ahí. Y pues una volada, ¿no? ¿Cómo le pego, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que reprender? ¿Qué hago? Pero Dios empezó a decir, no, es formar al pueblo. ¿Sí? Gracias a Dios por la enseñanza que uno tiene aquí. Porque si no, uno empieza a hacer disparates. Amén. Entonces, hay que formar al pueblo. Amén, pastores. ¿Sí? Formar al pueblo. Amén. Si Dios nos muestra qué es lo que hay, qué bueno. Pero no es pegarle por la emoción de que ya lo vi, sino que hay que madurar para poder enfrentarlo y tener hijos de ese calibre, hijos regalos de Dios y armas de guerra. Amén. O buenas columnas para que entonces juntamente con ellos los enfrentemos. Entonces, una vez que ha caído Herodes, el principado, hemos golpeado la columna, ¿sí? Las columnas que lo sostienen. Entonces sí, la palabra de Dios va a ir creciendo, se va a ir multiplicando. Y después, que dicen Hechos 13, se enviaron los primeros misioneros. Amén. Porque si la iglesia crece, conquista territorios, se ensancha su territorio y empieza a enviar gente fuera de su territorio, ¿sí? Entonces ya no nada más conquista Torreón. Amén. Empieza a enviar misioneros a otra parte del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su territorio se está ensanchando. Esa es una iglesia de guerra y una iglesia de reino que ha conquistado su territorio y ahora se está ensanchando. Amén. Y envía obreros a otros lugares porque ya tiene una autoridad mayor. Amén. Para poder pelear ahora en otros territorios. ¿Está claro? Bueno, vamos a ponernos de pie. Y en la noche vamos a seguirle. Amén. Para que no vaya a faltar. Entonces, eso es lo principal. Amén. Estar creciendo en Dios para poder quebrantar a nuestros enemigos. Todos vamos a orar. Y anoche decía el pastor, va a haber una impartición. Y sí, vamos a orar por una impartición. Amén. Y vamos a orar como Dios nos vaya moviendo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo les pido que seamos bien humildes, todos. ¿Sí? Que yo sé que aquí hay pastores. Amén. Que no nos presentemos así. Sí, yo soy el ministro. Vamos a presentarnos como leprosos. Amén. Dice la Biblia que el Señor Jesús terminó el sermón del monte y bajó del monte. Y los fariseos, los que creían que conocían, empezaron a juzgarlo. Este no predica como los escribas o los fariseos. Este predica como quien tiene autoridad, pero no lo recibieron. Pero el que sí lo recibió fue un leproso. Rápido salió corriendo y le dijo: Señor,
si quieres puedes limpiarme, tócame, porque tu toque me quita mi lepra. No como el fariseo, que solamente compara, pero no tiene un corazón necesitado. Amén. Entonces nosotros nos vamos a presentar como leprosos, porque por medio de 4 leprosos se conquistó una ciudad. Amén. De gente necesitada. Amén. Que no tiene semblantes de que todo lo puede, sino que se humilla delante de Dios, el que sí realmente todo lo puede. Así nos vamos a presentar ante Dios. Amén. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, como leprosos, Padre, ante ti, Señor. Reconocemos nuestra condición, bendito Dios. Sabemos quiénes somos, Padre, que no somos nada sin tu ayuda, Señor. Hoy nos presentamos ante ti, Señor. Deseamos, Padre, conocerte, Señor. Que tú te nos muestres, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Si te quieres poner de rodillas, lo puedes hacer. Si eres pastor, casi te estoy diciendo arrodíllate. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu majestad. Señor, Karina, ¿me ayudas con la guitarra? Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, hemos visto tu mano, Señor. No hay Dios tan poderoso, Señor, como tú. Padre celestial, Señor, ayer oíamos en las noticias, Señor, que el huracán más poderoso en el mundo, después de 50 años, Señor, o en los últimos 50 años, iba a azotar la nación. Bendito Dios, y tú sabes la carga que sentíamos, porque es nuestro país, Señor, es nuestra nación, Padre. Pero en horas, bendito Dios, ni siquiera pasó un día, horas, Padre celestial, y en la madrugada de este día, Señor, 3, 4 de la mañana, se dijo, perdió fuerza el huracán, y ahora bajó de la categoría 5 a la 1, ya no es más que una tormenta, Señor. Y eso, Padre celestial, no es por obra humana, Señor, sino que tú nos estás diciendo que estás aquí, Padre celestial, y que has elegido esta nación para algo. Bendito Dios, Señor, Padre Santo. Y los reportes que se daban hasta las 5 o 6 de la mañana era que en Colima, Señor, el estado que fue muy golpeado por este huracán, Señor, no había saldo blanco, no había ni una muerte, Señor. ¿Quién sino solamente tú, Padre celestial, puede hacer cosas así? Señor, hoy aquí estamos delante de tu grandeza y tu majestad. Señor, reconocemos que eres Dios sobre todas las cosas, Padre. Señor, y hoy nos humillamos ante ti, Señor. No podemos por nosotros mismos, Señor. Padre Santo, nuestras naciones, nuestras ciudades están de mal en peor. Bendito Dios, nuestro territorio, Padre, necesita tu ayuda, Señor. Y hoy nos postramos ante tu majestad y clamamos a ti, Señor, que seas propicio a nosotros por amor a tu nombre, Padre. Que veas nuestro corazón que se quebranta, que se doblega delante de ti, que necesita tu ayuda, Señor. Que ruega, Padre, que haga resplandecer tu rostro, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, perdona nuestro pecado, Padre celestial. Inclínate a nosotros hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Inclínate por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu Hijo amado, Señor. Padre celestial, inclina los cielos sobre nosotros y desciende, Señor, por amor a tu Hijo, Padre. Te necesitamos, Señor. Yo declaro los cielos abiertos sobre este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Declaro los cielos abrirse, Señor, sobre este territorio. Declaro en el nombre de Cristo, Señor, que tu diestra se extiende, Padre celestial, para tocar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Veo la presencia de Dios aquí entre nosotros, en el nombre de Jesús. Veo al Señor que empieza a descender desde su trono y en sus manos carga muchos mantos. En el nombre de Jesús. Esa es la impartición, hermano. Humíllate, hermano, con todas tus fuerzas. Reconoce al Señor en todos tus caminos. No somos nada. Acuérdate, como ahorita se decía, de dónde te sacó, de lo más vil, lo más menospreciado. No éramos nada,
Todos nosotros nos descarriamos, hicimos las cosas a nuestra manera. Nadie de nosotros puede decir merezco lo que tengo. Todos nacimos desnudos, nada tenemos, como dice tu palabra, Señor. Bendito Dios, que tienes que no hayas recibido. Nunca lo tuviste, te lo dieron. En el nombre de Jesús, no merecíamos el llamado al ministerio. No nos sentíamos ni nos sentimos con la capacidad, Señor. Y aquí estamos postrados delante de tu majestad, porque necesitamos de ti, que nos toques para que quites nuestra lepra, para que cambies nuestras vidas, Señor. Desciende, Padre, en medio de nosotros, por amor a tu nombre. Haz manifiesta tu presencia entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que los cielos se abran por amor a tu santo nombre, Señor, y derrames tu bien sobre esta casa y sobre estas vidas que están aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Padre. Dice en versiones más antiguas, Dios establece su trono en las alabanzas de su pueblo. Y el día de hoy, Señor, queremos honrarte. Reconocemos tu majestad y por eso nos humillamos ante ti. Polvo somos, Padre, y nada somos por nosotros mismos. Nuestra capacidad no es nuestra, sino viene de ti. Bendito Dios, aquí estamos ante tu majestad, ante tu grandeza, Señor. Haz descender tu gloria. Activa a tu pueblo, Padre. Activa a tu pueblo en esta área, en la guerra espiritual. Activa a tu pueblo en el nombre de Jesús, en la intercesión. Activa a tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo, en la palabra, Señor, de sabiduría, de revelación, en el nombre de Cristo. Activa a tu pueblo, activa a tu pueblo, por amor a tu nombre. Activa a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Veo que al pastor Matías, nuestro padre espiritual, Dios le da un manto muy grande, y con ese manto empieza a cubrir a todos los pastores que están aquí. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Y Dios le dice, pastor, te he delegado un gobierno en esta región, en el nombre de Jesús. Y aunque a veces esté el temor de qué van a pensar los demás, nos estamos levantando a nosotros mismos, Señor. No es así, Padre. Tu diestra, Señor, y la evidencia, le dice el Señor, pastor, de que tienes esa autoridad o ese gobierno, son los hijos que tienes, y la revelación que les ha sido dada son regalos de Dios y martillos de guerra. En el nombre de Jesús, Padre, así lo declaro. Y declaro tu bendición sobre cada ministro que está aquí, Señor. Nuestros hermanos de Guatemala, Padre, el pastor Enrique y su esposa, declaro que tu unción desciende sobre sus vidas, Padre celestial, que Señor derramas una impartición sobre ellos, una activación, Padre, en la revelación de la palabra, en el entendimiento, Padre, en una unción magisterial que le fundamente toda experiencia espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque es bueno las experiencias, Padre Santo, pero se requiere una unción magisterial para que simiente, fundamente toda experiencia. En el nombre de Jesús declaro que Dios les imparte de esta palabra, de esta revelación, les imparte de esta unción magisterial. Habla tus lenguas, hermano, en el nombre de Jesús. Ricarabasanda, Cotarrana Seto, Toshtitarakaso, Ticanda roto robo sheteremese, eka roto robos tirabasanda, kendo totos teremeso. Veo a Dios pasando por cada pastor, derramándole aceite en sus cabezas, derramándole aceite en sus cabezas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, Padre. Veo al Señor cómo se le acerca, pastora Silvia. Cuando le impone la mano, se ensancha su manto también. En el nombre de Jesús. Veo a Misra, cómo pone su mano en tu vientre y te llena de palabras de sabiduría. Cómo toca a tu esposa también.
y los llena de palabras de consejo, de ciencia, para ser consejeros de su madre. En el nombre de Jesús, Señor. Veo cómo ese aceite se derrama sobre tu hijo Gerardo Sánchez, Señor. Y ese aceite rompe toda secuela, todo yugo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, tú impones tus manos sobre tu hijo Alberto Samaniego, su esposa, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, Señor. Y tú les hablas, bendito Dios, Señor. El hermano mayor del hijo pródigo, Señor, codició lo que al hermano pródigo, a su hermano, se le dio. Pero el padre le dijo: todo lo mío es tuyo. Si tú no lo has tomado es porque tú no has querido. Así el día de hoy el Señor les pone la mesa. Todo esto es suyo. En el nombre de Jesús, todo esto es suyo. Todo esto es suyo en el nombre de Cristo. Y veo la mano de Dios que se pone sobre ustedes, pastores, y les imparte de esta bendición. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el nombre de Jesús, para que sus pies jamás se salgan de esta visión y del camino que Dios les ha estado trazando. Derrámate más, Padre. Lo necesitamos, Señor. Hambrientos estamos de ti. Aquí está el Señor, hermanos. Yo lo estoy viendo, pero tú créelo, porque lo dice la Biblia. En el nombre de Jesús. Veo un incensario. Que el Señor Jesús, vive Dios, que no miento, el Señor Jesús vestido de sacerdote, agarra el incensario y lo presenta ante el trono. Y ese incienso sube como olor fragante delante de Dios. Y a causa de ese olor, Dios nos tiene misericordia. Eso es su intercesión. Nada hacemos nosotros para comprar el favor de Dios. Es su clamor. Nos ve en Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y a causa de su intercesión, de su incienso, hoy te bendice, Padre, dándote más de su poder, dándote más de su sabiduría, dándote más de su revelación. En el nombre de Jesús, Dios dice hoy: yo convoqué esta reunión porque yo quiero formar una iglesia en Torreón que sea poderosa a las naciones. Yo he hecho toda esta convocatoria y te he dicho cosas que ni tú entendías, para hacerte ver que yo estoy aquí y que tú eres un pueblo llamado para ser real sacerdocio, para proyectar las verdades de mi reino, para decirle al mundo: este es el Dios verdadero. Teme a Jehová, tiembla ante su grandeza. No es el barro, no es el yeso. Este es el Todopoderoso, que retiene los vientos en los mares, que apacigua las olas en las aguas. Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Vive el Señor, Dios de Israel, que su diestra ha cubierto esta iglesia. Y a todos los que estamos aquí, recibe su impartición, hermano. Llénate en el nombre de Jesús. A eso venimos. Venimos a aprender y a recibir una impartición de poder. En el nombre de Cristo, los cielos están abiertos, Padre. Dios dice hoy marco un antes y un después para esta ciudad. En el nombre de Jesús. Y Dios le dice: Pastor Matías, voy a traerte más pastores de otras partes del mundo, para que sean saciados del bien de mi boca. En el nombre de Jesús, para que sean llenos de mi espíritu. En el nombre de Cristo. Y así como ahorita se enseñaba y se dijo, la reina de Saba fue a oír la sabiduría de un hombre y pagó el precio por recorrer meses para ir y oír la sabiduría de Dios. Así dice el Señor: así vendrán para escuchar la sabiduría con la que yo te he bendecido. No ha sido tu fuerza, no ha sido tu humanidad, y tú estás consciente de eso. Por eso mi diestra no cesará de hacer proezas contigo, dice el Señor, Dios de Israel. Pastor Matías,
no se acortará ni contigo ni con tu casa, en el nombre de Jesús. Y todo este sueño es también para todos los pastores de esta área, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, para gloria de tu nombre, para Iglesia Casa de Alabanza, para Iglesia El Taller del Maestro, para Iglesia Trono de Jehová, para la iglesia la cobertura de nuestros hermanos de Guatemala, para las iglesias, Padre Celestial, que venimos representando, la iglesia Rema, la iglesia, Padre Santo, Casa de Oración de Gómez Palacio, cada iglesia, Señor, que aquí estamos representando, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está Dios, hermano, y lo veo poderoso, porque Él quería bendecirnos hoy. En el nombre de Jesús, veo que a los pastores les quita vestiduras viejas y los reviste de vestiduras nuevas. En el nombre de Jesús, para gloria de Dios, recibe esa impartición. Y ama mucho a Dios. Ámalo mucho con todas tus fuerzas. Siempre está en tu mente y en tu corazón, conscientes de que no somos nada. Y no lo digas por costumbre o por una falsa humildad. Dilo por entendimiento. No somos nada sin Él. Él nos sacó de lo más miserable de este mundo. Éramos pecadores que merecíamos un juicio eterno. En el nombre de Jesús, veo un manto descender y empieza a caer sobre este lugar. Y ese manto nos imparte a todos, a todos. No es exclusivo de esta iglesia, a todos los que estamos aquí. Y en el manto está escrito guerra espiritual. Así desciende un manto de guerra de alto nivel, una impartición de guerra en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y Dios dice que sacará pioneros de esta ciudad en este nivel de guerra, que llevará pioneros a traerle un equilibrio en lo que es la guerra espiritual, que se hace con sabiduría, con principios del reino, con temor de Dios, en el nombre de Jesús. Dios dice hoy: voy a enviar ministerios de esa ciudad que saldrán a llevar cómo se conquista un territorio, cómo se conquista una nación. Voy a mostrar mi grandeza a los pueblos, voy a mostrar mi majestad a las naciones. No se tendrá en oprobio mi grandeza, ni se menospreciará mi palabra. Yo soy Jehová el Señor, que hizo los cielos y la tierra, y ante mí se dobla toda rodilla y toda boca tiene que reconocer que soy Dios, y que ante mí todos los pueblos tiemblan. Pero ¿quién irá? Dice el Señor. ¿Quién irá? ¿Quién proyectará esa grandeza de Dios? No irán iglesias mediocres, no irán ministros cobardes, sino iglesias cimentadas en mi palabra, dice Jehová el Señor. Iglesias que me han conocido en el desierto, iglesias que son ministerios, héroes en la fe, que han conquistado ejércitos, que han peleado, que han cerrado bocas de leones, que han apagado fuegos impetuosos. Ese es el remanente que mostrará mi gloria a las naciones. Y de ti, dice el Señor, voy a sacar pueblo a las naciones de la tierra. Tiemblan de mí, dice Jehová el Señor. Vive temblando. Hoy te mostré que mi diestra es poderosa para parar lo que en la lógica era de destrucción. Fue mi dedo, dice el Señor, que apaciguó ese huracán, para mostrarte a ti que soy el Señor y que nada está por encima de mi majestad. En el nombre de Jesús. Y hoy te bendice el Señor, y veo a Dios extendiendo su mano, impartiéndote de su espíritu. Varón de guerra es Jehová. Recibe esa impartición en el nombre de Jesús. Tu ministro y todos los que estamos aquí, recibe esa impartición, recibe esa impartición. Y hoy Dios dice: esta nación será conocida por los ejércitos que salgan de ella. Cada nación tiene algo que le caracteriza en cuanto a la iglesia, pero en esta nación será una nación que la iglesia tendrá esa característica, una iglesia apostólica,
que hace guerra de alto nivel en el nombre de Jesús. Y veo al Señor como toma personas, unos de los que estamos aquí, otros que no están aquí, pero son parte de ese ejército. Dios los agarra y los planta en otra nación, y esa nación empieza a ser transformada. Cuando ese hombre, esa mujer cae en esa nación donde Dios lo planta, toda la nación se empieza a llenar de luz, y los principados de ese territorio se empiezan a conmover en el nombre de Jesús. Era gente que no proyecta nada, que a ojos humanos parece que no es nadie, pero en el Espíritu son guerreros. En el nombre de Jesús son padres de la fe, para gloria, honra y hermosura del Señor. Así lo declaramos, Padre. Levántate, Jehová. Sean esparcidos tus enemigos. Huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Sean esparcidos, sean esparcidos. Padre, en el nombre de Jesús, decretamos tu reino en esta ciudad. Declaramos tu reino descender, tu trono descender sobre Torreón. Declaramos que viene tu reino, viene tu reino, viene tu reino sobre Torreón, viene tu reino sobre esta ciudad. Se ha quebrantado todo principado, se ha quebrantada toda potestad del diablo, se ha quebrantada toda hueste del mal, se ha quebrantado todo espíritu inmundo, se ha derribado, se ha destruido. Se levanta el reino de los cielos, se libre la iglesia para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. En el nombre de Jesús, se levanta el Señor como solo es digno. Recibe, Señor, toda la alabanza, Padre. Aplaude al hermano con todas sus fuerzas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Veo bajar una unción profética. Profetiza, hermano. Profetiza, profetiza en el nombre de Jesús. Profetiza sin temor, porque hay un manto profético que está en este lugar, una atmósfera profética. Profetiza en el nombre de Cristo, profetiza en el nombre de Jesús. Profetízale a los cielos, profetízale a tu ciudad, profetízale a tus hijos, profetízale a tu nación. Se desata en el nombre de Jesús este manto profético en el nombre de Cristo. Profetiza, hermano. Profetiza sobre Torreón, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tus iglesias. En el nombre de Jesús, profetiza. En el nombre del Señor. Veo ángeles que descienden y todo lo que se está profetizando, ellos lo están estableciendo. En el nombre de Jesús, suelta tu boca, profeta de Dios. Suelta tus labios, Déboras. En el nombre de Jesús, para gloria del Señor, profetízale a la tierra. Conmueve el infierno por la voz de Dios en ti. En el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Sopla en el nombre de Jesús. Sopla, sopla, Señor. Reviste a tu pueblo. Sopla en el nombre de Cristo. Sopla, 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 Padre. En el nombre de Jesús, sopla. Bendito Dios, recibe un revestimiento. Habla tus lenguas, recíbelo. Recibe un revestimiento de poder. Recibe un revestimiento de poder. Recibe un revestimiento de poder en el nombre de Jesús. Dios está alegre, hermano. Este es su sueño. Este es su sueño. Este es su sueño. Este es su sueño. Te amamos, Señor. Este es tu sueño. Esta es la iglesia verdadera. No iglesias emocionadas que no entienden tu palabra, sino iglesias cimentadas en verdad. Te amamos. Alégrate, mi Dios. Siéntete engrandecido por este pueblo que te ama, que se siente deudor. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Padre. Recibe toda la gloria. Exáltalo, hermano. Adóralo. Bendícelo, bendícelo. Bendícelo, alma mía. Alaba a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios.
Alma mía, exáltalo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, bendito seas. Bendito seas, bendito seas. En el nombre de Jesús. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ven, dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que está sentado en el trono, al que vive y reina. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.